Bien, buenas tardes a todos y a todas por estar aquí en este primer webinar de la Sociedad del Aprendizaje, de Aprender es una actitud. Como bien sabéis, es un ciclo de distintos talleres formativos de manera previa a lo que va a ser el Congreso de la Sociedad del Aprendizaje que se va a desarrollar en esta edición 2021 el 25 y 26 de enero, lunes y martes. Al día de hoy llevamos más de 600 avatares aproximadamente, los que ya están de alguna manera inscritos y con ganas de conocer esa nueva vivencia y esos nuevos inspiradores, no solamente autonómicos, sino también nacionales, que van a poder de alguna manera darnos un punto más a esto de la sociedad del aprendizaje, a esta estrategia que estamos creando entre todos y que cada vez va a más. Deciros que todos los días, durante esta semana y la siguiente, a la misma hora, en Aprender es una actitud, vais a tener un webinar y una serie de tertulias con cada uno de los coordinadores y responsables de las guías que sabéis que están en descarga, en PDF, en esa página web. Yo, de alguna manera, lo que me toca es explicar de manera muy rápida lo que va a ser estas 2 semanas previas a este congreso, a este tercer congreso, que de manera online y de forma virtual vamos a poder disfrutar. Y qué mejor manera que empezar con un pequeño vídeo de nuestros compañeros de Onda Campus que han elaborado para que en 59 segundos recordemos qué es esto de la sociedad del aprendizaje. Hace 3 años comenzamos un viaje destinado a transformar nuestra sociedad. Un cambio de actitud que avanza firme como los pasos de un elefante y con el apoyo de miles de personas, tan diferentes y únicas como las rayas de una cebra. Un cambio que nos permite avanzar a través de la innovación educativa para responder a los desafíos actuales y de futuro, fomentando un progreso responsable, donde todos y todas, grandes y pequeños, tenemos un papel protagonista. Tercer Congreso Sociedad del Aprendizaje de Extremadura. Comienza el cambio. Para aquellos que no conozcáis la estrategia de la sociedad del aprendizaje, en tan solo 5 minutos, no más, vamos a daros 4 claves, 4 pinceladas que desde nuestro punto de vista son muy importantes para tener el marco estratégico y entender todo lo que va a ocurrir en esta semana que nos van a acontecer. Lo primero que tenemos que acordarnos es que es una estrategia para el desarrollo económico y social de Extremadura. Es una estrategia que nace a finales del 2015 con la intención de sumar una serie de habilidades, de atributos, de competencias en la ciudadanía para que de alguna manera, sobre todo, partamos en ser más felices, en intentar de alguna manera sentirnos realizados y sobre todo, y lo más importante, ser ciudadanos con un compromiso, con una responsabilidad y con una finalidad. Está claro que la sociedad actual, y más con esta pandemia que actualmente estamos conviviendo con ella, ya no garantiza la empleabilidad, una titulación, una certificación profesional o una cualificación. Es decir, que eso es imprescindible, es importante y necesario. Pero además de las habilidades y del conocimiento, hace falta esa actitud. Hace falta esa actitud que vaya acompañado con esas competencias, que vayan acompañado con esas habilidades y que, de alguna manera, en este primer webinar vamos a poder conocer una prioridad a través de un estudio que una entidad externa, la Asociación Centro, ha desarrollado y nos ha identificado las más importantes desde el punto de vista de profesionales en la contratación de recursos humanos que son prioritarias a la hora de esa empleabilidad. Deciros que es un momento de cambio, un momento de incertidumbre, donde debemos de estar preparados, un momento de oportunidades, donde el conocimiento y la actitud son claves para modificar y transformar la sociedad. Esta diapositiva que estáis viendo se elabora en diciembre del 2015. ¿Quién lo diría? Y no está obsoleta, ¿verdad? Es más, quizá ahora está hasta subrayada. Si os dais cuenta, existe un agente 1, que son los ciudadanos, existe un agente 2, que son los escenarios, presentes y futuros, y existe un agente 3, que es la Administración. ¿Qué hace la Administración? La Administración lo único que pretende es crear un marco de desarrollo y de aprendizaje, que es esto, que es la sociedad del aprendizaje, la cual hay que hacerla nuestra, todos y cada uno de los ciudadanos, que entiendan que estas competencias clave son fundamentales, son prioritarias, son necesarias, no solamente para un desarrollo profesional o laboral, sino para un desarrollo personal y relacional. Por lo tanto, es imprescindible potenciar las comunidades y los procesos de aprendizaje y de innovación.
pero un proceso de aprendizaje y desaprendizaje, un proceso de aprendizaje formal, no formal e informal, un proceso de aprendizaje de la sociedad, no solamente un proceso de aprendizaje en esos canales que habitualmente entendemos como habituales para esa formación más reglada. Lo ideal es que toda esta formación, todo entrenamiento de competencias, de habilidades, de atributos, vengan de una manera multicanal. Es decir, lo entrenemos en casa, lo entrenemos en los barrios, lo entrenemos en la sociedad, lo entrenemos en los centros educativos, lo entrenemos en las casas de cultura, en los espacios de creación joven, lo entrenemos en las asociaciones, lo entrenemos en todos y cada uno de los múltiples formatos colectivos e individuales que existen en una sociedad como hoy la concebimos. Por lo tanto, ¿vemos la botella medio llena o vemos la botella medio vacía? Ese va a ser un mensaje permanente en esta charla y en el estudio que vamos a presentar. Es cuestión de actitud a la hora de ver la botella. Pero sobre todo lo más importante es que a partir de este tercer congreso de la sociedad del aprendizaje entendemos que comienza el cambio. Por lo tanto, ya no solamente vale con ver la botella medio llena, ya hay que empezar a llenar la botella y de eso es un poco lo que queremos transmitir y os queremos presentar. En Aprender es una actitud, en esa página web de referencia de la sociedad del aprendizaje vais a tener metodologías y recursos con el objetivo de que nos los descarguemos, lo interioricemos y lo contextualicemos en el campo que nosotros prioricemos. No vamos a encontrar un recurso, una metodología, una herramienta que venga ad hoc a un área pedagógica, a una asociación juvenil deportiva cultural, a una empresa en concreto, a una familia, porque es tal la variedad existente que no tendríamos capacidad de crear esa singularidad. Es por ese motivo que los recursos, las herramientas, las guías, los manuales, hay que aterrizarlos, hay que contextualizarlos. Y en ese sentido, nosotros creemos que es muy importante tener esa sapiencia, ese conocimiento, tener esa actitud, esas habilidades, pero para transformar la sociedad, para intentar ir a más como sociedad. En un momento de cambio e incertidumbre como el actual, lo que es totalmente diferenciador y multiplicador es la actitud. La actitud. Los demás va a sumar, pero lo que multiplica y genera la transformación es la actitud. Hablamos de conceptos que a lo largo de estos webinars vais a poder ver que son verificaciones científicas, que son rigor, que no es una moda, que no es una tendencia, sino que ya está consolidado y se sabe. El segundo de los webinars que vamos a tener mañana, en concreto, va a ser de neuroeducación, neuroaprendizaje. ¿Y por qué indico esto? Porque desde nuestro punto de vista existen dos manuales de referencia dentro de la sociedad del aprendizaje que creemos que son vertebradores y transversales en todos y cada uno de los que se van publicando. Uno es el estudio de competencias clave, que hoy nos ocupa, y mañana el de neuroeducación, neuroaprendizaje. Vais a poder ver en cada uno de los webinars que se van a ir presentando cómo hay conexiones directas por parte del ponente coordinador con el estudio de competencias clave y con la guía manual de neuroeducación, neuroaprendizaje. Hoy, gracias a todo lo que es la ciencia y la investigación con las neuroimágenes, sabemos que la genética, que los genes, no nos condicionan para poder alcanzar aquello que deseamos, añoramos y trabajamos. Eso es un tercio. La genética ya sabemos que es un tercio de esa toma de decisión y de esas consecuencias de esa toma de decisión. El otro tercio es el entorno, el contexto, donde nos encontramos desarrollándonos como ciudadanos. Y el último de los tercios es cómo yo decido jugar esas cartas que me han tocado. Es decir, la toma de decisión propia. Por lo tanto, cuando alguien nos dice, no, es que yo he nacido como con poca proactividad, pero eso no es el 100% de tu poca proactividad. A lo mejor puedes tener un condicionamiento y que no tengas esa iniciativa, proactividad, esa toma de decisión tan rápida como en otras ocasiones has podido ver en otros ciudadanos, pero no puede ser limitante y no puede ser un no puedo en tu día a día. Estos mensajes mañana los vamos a concretar mucho más, como bien decíamos, en esa neuroeducación y ese neuroaprendizaje y en ese webinar específico de esa guía de referencia dentro de lo que sería la estrategia. Nosotros esto ya vemos que es una realidad, que los robots, la tecnología, el Big Data,
Machine Learning, todos estos conceptos han venido ya para quedarse. Pero estamos convencidos que se quedarán, pero nunca sustituirán al ciudadano. Porque hay competencias, hay habilidades, hay atributos que son insustituibles, que al día de hoy, por más que están intentando conseguirlo, los robots, la tecnología, no consigue hacerlo igual de eficaz que un ciudadano o una ciudadana. Ahí estáis viendo 4 conceptos muy interesantes. Pero esos conceptos interesantes no son, digamos, nada novedoso. Porque, digamos, todo el mundo los identifica. A mí lo que me parece una novedad es el estudio que Miguel nos va a presentar. Porque esos conceptos los aterrizan en competencias muy definidas, que nos permiten trabajarlos, entrenarlos y desarrollarlos. Me voy a permitir que dedique un mínimo tiempo a los vehículos creativos que estáis viendo en la sociedad del aprendizaje. Yo tuve la oportunidad en el 2018 de tener la sensación de ver un eclipse de luna en Namibia. Viajé, unos días muy concretos a poderlo contemplar y mientras que se hacía la noche pudimos disfrutar de la fauna de África. Me llamaron la atención poderosamente los elefantes y las cebras. Los elefantes por su comportamiento paciente, tranquilo, sabio, familiar, inteligente, en absoluto estresante. Y la cebra por esa individualidad y la necesidad de ser equipo y colectivo cuando la prioridad y el entorno lo manda. Cuando en el 2019 comenzamos con el primer congreso, si recordáis, teníamos previsto 800 plazas. Se cubrieron las 800 plazas. Sorprendentemente, sin ningún tipo de promoción, como no imaginábamos. En el segundo congreso, que fue el año pasado en enero, teníamos previsto unas 1000 plazas. Y se cubrieron las 1000 plazas y por primera vez se generaron una lista de espera. En esta tercera edición vamos a 1500 plazas. Para nosotros, lo más sencillo, con la situación de pandemia, hubiera sido cancelar, clausurar el congreso. Un congreso que está hablando de emociones, donde el vernos, el escucharnos, el sentirnos, es una piedra angular, era difícil de sustituir por cualquier otro formato. Sin embargo, nos acordamos de lo que el año pasado Chema Alonso nos decía, ¿no? Hay veces que no hay que ir a la excelencia, vale con un fine, vale con hecho. Es verdad que con estos formatos no vamos a conseguir las sensaciones del primero y del segundo congreso presencial, pero por lo menos seguimos haciendo comunidad, nos seguimos uniendo y nos seguimos de alguna manera conectando, ¿no? Un elefante, como bien decíamos, como símbolo de comunidad, unas cebras, como bien antes comentaba, como una propuesta diferenciadora y que a la vez unida es única, y el cambio de lo que es el eslogan, ¿no? Forma parte del cambio. Eso fue el eslogan del 2020 y que nosotros de alguna manera lo mezclamos y creamos ese elefante cebra. Formar parte del cambio era un mensaje que nosotros lo vimos muy poderoso, pero el COVID, la pandemia, que nadie esperaba, 2 meses después o 3 del Congreso, nos frenó esa parte del cambio. Hizo que todo el mundo nos tuviésemos que ir a los cuarteles de invierno y protegernos. Entonces, pensamos, ¿qué animal le incluimos en esta tercera edición? ¿Y qué eslogan podemos utilizar? Metimos la figura del ratón. ¿Por qué incorporamos la figura del ratón? Porque hay un dicho, un proverbio, que dice que lo único que puede asustar a un elefante o lo único que puede de alguna manera vencer a un elefante es algo tan pequeño, tan reducido como un ratón. ¿Y por qué entendemos que todos podemos ser ratones? Porque todos, aunque poco entendamos que podemos hacer, hacemos. El compañero Raúl de Tena, coordinador de Leader Coach, nos va a hablar de una teoría que lo hemos podido ver a nivel cinematográfico en muchísimas ocasiones, que es el efecto mariposa, donde un matemático meteorólogo, Laurent, lo posicionó. Yo me quedo con la siguiente pregunta.
¿Podría en un sistema caótico e impredecible el aleteo de una mariposa causar un huracán? ¿Podría una mariposa que aletea en la India crear un huracán en California? La respuesta a mí me parece muy poderosa. Todos nuestros actos y decisiones están conectados y las posibilidades de interrelación son impredecibles. Si no intentamos el aleteo, nunca lo sabremos. Si no intentamos formar parte del cambio, aunque sea con mínimas acciones en el entorno que controlamos, nunca provocaremos la transformación que deseamos. Por lo tanto, es el momento de saber y de preguntarnos cómo puedo sumar, qué puedo yo aportar, cuál es mi compromiso en esto de la sociedad del aprendizaje, en esto que yo recibo materiales, recibo formación, recibo congresos, recibo guías y qué puedo dar. Porque todo está en abierto, todo está gratuito y todo está accesible. Pero ¿qué puedo dar? Os pido que hagáis un ejercicio conmigo. Que miréis la pantalla y vamos a hacer una prueba que consiste en encontrar del 1 al 54, empezando por el 1 y luego por el 2 y así sucesivamente al 54. No lo cantéis. No cantéis los números en alto para no generar una tensión en exceso en la persona que tenéis próxima. Lo vais contando, identificando mentalmente. Cuando tengáis controlado el 1, pasáis al 2, cuando el 2 al 3, el 3 al 4, el 4 al 5 y así sucesivamente. Os prometo que están todos y cada uno de los números. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. 1 minuto 30. Localizo el 1, me voy al 2. Localizo el 2, me voy al 3. Localizo al 3, me voy al 4. 5, 6, 7. Veo que algunos se atasca porque enseguida empieza así a poner las cortas. Empieza a poner las cortas, eso quiere decir que se ha atascado en el 4. No pasa nada. 4 es buen número, 4. Deciros que normalmente se suele llegar al 30. Por si alguno está un poco frustrado en el 8, que arranque y tire para adelante, porque os quedan solo 40 segundos. Y están todos. ¿Y dónde estarán, no? Vale, me vale con eso. Parada. ¿Quién ha llegado al 54? ¿Quién ha llegado al 30? ¿25? 30 Raúl porque se lo sabía. ¿25? ¿20? ¿15? Uf. Vosotros tenéis que trabajar las 10 competencias. Os veo un poco... ¿Sabéis lo que ocurre? Pues que os faltaba un método. Os voy a dar el método. Para encontrar el 1, tenéis que iros en la parte superior arriba a la izquierda. Para encontrar el 2, arriba al centro. Para encontrar el 3, arriba a la derecha. Para encontrar el 4, en el medio a la izquierda, a mi izquierda. Para encontrar el 5, en el centro-centro. Para encontrar el 6, en el centro-derecha. Para encontrar el 7, abajo a la izquierda. Para encontrar el 8, centro-abajo. Y para encontrar el 9, abajo a la derecha. Y así sucesivamente. ¿Dónde estará el 10? Arriba a la izquierda. ¿Dónde estará el 11? En el centro-centro. ¿Dónde estará el 12? Arriba a la derecha. Entonces, si hacemos eso, empezamos a contar. 1 minuto 30. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Ahora, así sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Arriba a la izquierda. 10, 11, 12. Qué curioso. ¿Sabéis por qué es curioso? Porque había aplicado la técnica del topalantismo. Es decir, me han puesto la gráfica y he dicho topalante. Yo esto lo hago de... Nadie ha preguntado, ¿pero hay algún truco? ¿Hay algún método? ¿Hay alguna estrategia? No es ni la mejor ni la peor. Es una estrategia. Pero sí está claro que una vez que estás con la estrategia y la tienes controlada, eres eficiente. Pues eso es un poco lo que pretende la sociedad del aprendizaje. Un método, una estrategia, para aprender y desaprender, para intentar entrenar una serie de competencias claves que gracias a la asociación centro ahora encima las tenemos priorizadas y que encima resulta que nos dicen que garantiza en la contratación una acción de empleabilidad si la persona está cualificada. Hombre, claro, si no está cualificada, es decir, si estáis buscando un contable y resulta que contabilidad no entiende, pues mucho que las competencias claves las domine, lo que necesitan es un contable, ¿no? Formar parte del cambio es caminar hacia el futuro como personas, como sociedad, con actitud. Formar parte del cambio es trabajar de forma colectiva. Formar parte del cambio es transformar nuestro entorno, desde nuestras diferencias, desde nuestra igualdad. Formar parte del cambio es saber que incluso lo más pequeño
nuestro ratón, puede provocar un gran movimiento. Bueno, pues hoy es competencias clave. Y eso nos ocupa, pero me vaya a permitir que en estos 10 minutos que quedan os haga un repaso de lo que va a venir a lo largo de esta semana y la semana que viene. Las competencias clave, estas 10, pues Miguel se va a encargar luego posteriormente de desplegarlas, ¿vale? Mañana tendremos a Esther Giraldo y Esther nos hablará de la neuroeducación, cómo aprende el cerebro. Qué importante es ese conocimiento, porque una vez que conozcamos cómo aprende el cerebro, van a resolvernos muchas dudas y vamos a empezar a identificar por qué en ocasiones no ocurren las cosas como nosotros nos gustaría que ocurriesen o estamos intentando provocar que ocurran. El miércoles hablaremos de liderazgo de las personas efectivas y de grandeza. Es un acuerdo, es una colaboración entre la Junta de Extremadura y COBI, los 7 hábitos de COBI, y en abierto nos permiten de alguna manera que podamos conocer como ciudadanos cómo existen 7 hábitos que si se entrenan con ciertos métodos logramos ser altamente eficaces. Lo impartirá Maite Catalán y, como bien digo, el miércoles a las 7, desde este mismo espacio, desde esta misma web, podréis conectar y lo podréis visualizar. El jueves tenemos un webinar relacionado con los roles de equipo Belbin, una colaboración que en este caso, en vez de con Estados Unidos, ha sido con Inglaterra. Las dos tienen verificaciones científicas y en este en concreto de Belbin vamos a poder ver cómo, para que un equipo sea eficaz, tiene que haber una serie de roles, de comportamientos que se tienen que dar. Y tenemos que ser conscientes que esos roles y esos comportamientos tienen algo que denominamos debilidades permitidas. Debilidades permitidas. Y una vez que conozcamos y ese concepto lo interioricemos, podremos ser más eficaces y podremos alcanzar como equipo los objetivos que nos emprendamos. El jueves, roles de equipo Belbin. El viernes, aprender a ser padres y madres. En este caso, Francisco Castaño nos va a hablar de un manual muy interesante que también está abierto en Aprender es una actitud, porque el que dice madres y padres puede ser tío, tía, abuelo, abuela, padrino, padrina, vecino, vecina, porque el ejercer como padre y madre no tiene por qué tener un vínculo exactamente biológico, y más en esta sociedad como ya conocemos. Además, Fran Castaño no solamente nos hablará de cómo aprender a ser padres y madres, sino que también a los adolescentes nos ofrecerá una guía llamada Cómo triunfar en la vida. Es una propuesta muy sugerente para entre 15 y 17 años leer esa pequeña guía que va a aclarar y a despejar una serie de conceptos que ya me hubiera gustado a mí con esa edad también haberlo pillado. El sábado y el domingo vamos a descansar, más que nada porque es necesario arrancar con fuerza el lunes con Leader Coach, una propuesta para impulsar el liderazgo interior, una guía que está destinada claramente a un contexto no formal, contexto formal e informal, y que además de la teoría nos permiten toda una serie de estrategias, de recursos, de herramientas para poderlas aplicar incluso uno mismo. Será Raúl de Tena el responsable de ese manual guía y el que lo impartirá, como bien digo, el lunes 18. Martes 19 de enero, a las 7 de la tarde, metodologías ágiles, emprendimiento ágil. Una propuesta también muy atractiva. María Solano será la encargada de posicionarla. Os recuerdo que todas estas guías de manera previa se pueden descargar y es muy interesante porque si una vez que tú accedes a este webinar tienes previamente la lectura de la guía, vas a poder ampliar tus conocimientos de manera más poderosa. ¿Por qué motivo? Porque la Sociedad del Aprendizaje para esta edición arranca con una comunidad del aprendizaje. Vais a tener una serie de hilos de cada una de estas guías, de cada uno de estos materiales, que vaya a poder interactuar directamente con el facilitador, con el coordinador del mismo. Es más, os propongo incluso que en Aprender una actitud vayáis al ¿sabías qué? Estamos retando con 10 preguntas muy concretas, con 4 posibles respuestas, a ver quién es el ciudadano o la ciudadana que más acierta en ese ¿sabías qué? Y al final os ponemos incluso que le mandes tu resultado por WhatsApp a otro y a ver cómo se encuentra también de conocimiento. Con la opción incluso de que aquel que mejor resultado obtenga en el ¿sabías qué? Nos mande un correo electrónico y pueda recibir un kit completo de todas las guías en formato papel para poder ampliar su aprendizaje y, por qué no, incrementar alguna pregunta y hacerlo un poquito más complicado el ¿sabías qué?
Miércoles 20 de enero, Ángel Losada nos hablará de la oratoria en el siglo XXI, para hablar bien, para vivir mejor, y algunas técnicas de comunicación muy interesantes, y más en situaciones de crisis. Jueves 21 de enero, el aprendizaje basado en juego. En este caso, la Sociedad de Aprendizaje te permite descarga de 3 guías y será Nuria Guzmán la responsable de conectar el aprendizaje basado en juego con las competencias clave y con la neuroeducación. Sobre todo algo tan importante como es la socialización a través del juego. Y más ahora que hemos tenido un proceso donde nos hemos dado cuenta que las casas tienen que estar habitadas, que no debe ser solo un lugar donde vamos a dormir, vamos a comer y nos marchamos, donde hay educación y donde tenemos que buscar momentos de esparcimiento, de ocio, atractivo en familia, y que el juego lo permite. Y que el juego, además, va a poder entrenar y desarrollar esas competencias simplemente por el hecho de jugar. Muy potente. El jueves 21 de enero a las 7. Y finalmente, también vinculado a esas tendencias de gamificación, de juego, de innovación, todo lo que es el escape room. Tenemos una guía dentro de la Sociedad de Aprendizaje que se llama Diseño de un escape room. Por lo tanto, no solamente os invitamos a vivenciarlo y a conectar con las competencias y entrenarlas a través de esta propuesta, os invitamos a que lo diseñéis. Jordi Martín ese día os lo va a poder mostrar. 22 de enero, es necesario descansar un poquito el fin de semana, los avatares también, aunque no lo parezca, se hidratan, y el lunes 25 a las 10 de la mañana comenzará el congreso. Pero, como no sabéis el lugar, a las 9 de la mañana estará abierto el universo. Y a las 9 de la mañana, de 9 a 10, tenemos a nuestro trío de metal de la Orquesta de Extremadura, a Sergio, a Tony y a Gustavo, interpretando 17 canciones en directo, vinculadas a la motivación, a la perseverancia, a la proactividad que como ciudadanos debemos de tener día a día. Y ha llegado el momento interesante. Mirad, hemos puesto unas bolsitas a aquellas personas que nos acompañan debajo de vuestra silla. Os pido, por favor, que la abráis. Al abrir las bolsas, os vais a encontrar una serie de chapas pequeñitas. Resulta que os vais a encontrar como 10 chapitas. Cada chapa tiene un número y esa chapa corresponde, cada una de ellas, a una competencia clave de las más de 40 que se han identificado como prioritaria en el estudio que Miguel a continuación nos va a presentar. Yo os propongo que penséis en un contexto, ya sea familiar, ya sea no formal, como puede ser una entidad deportiva, cultural, juvenil, ya sea de un contexto de educación reglada, como puede ser un aula, ya sea mi empresa, ya sea mi grupo de amigos, y que, teniendo en cuenta las competencias claves, las 10, la primera, compromiso y responsabilidad, la segunda, adaptación al cambio, la tercera, roles de equipo, la cuarta, liderazgo y compromiso, la quinta, innovación y creatividad, la sexta, inteligencia emocional, la séptima, orientación a los resultados, la octava, todo lo vinculado al learnability y a los resultados, al aprender, aprender y desaprender, y las dos últimas, comunicación y aprendizaje, organización y planificación. He ido rápido porque lo tenéis escrito, lo tenéis en la guía y Miguel lo va a profundizar. A mí me gustaría que hicieseis la siguiente pregunta. De estas 10 competencias clave, de esas 10 chapas que tenéis, ¿cuál consideráis, qué competencia clave entendéis que se debería de priorizar en ese contexto que habéis imaginado o que habéis posicionado? ¿Consideráis que en vuestro trabajo es necesario tener más organización y planificación? Plantaros la chapa en la solapa y mantener durante, ¿cuánto? 21 días. Dice que 21 días genera un hábito. 21 días esa chapa en la solapa. Y le hacéis ver a vuestro equipo que lo que hay que meter aquí, lo que realmente falta y entendéis que hay que sumar es esa competencia clave. Ahí tiene que estar el foco. Y la chapa es el faro, el recordatorio. Oye, no, mira, no. A mí lo que realmente me falta es comunicación y aprendizaje. El personal no habla, no trabaja de manera estanco, no se da cuenta de que los demás podemos aportar, no priorizan, no comparten. No, hombre, no. A mí lo que yo realmente echo de menos es la innovación. Pónganse la chapa de innovación y mantengan durante 21 días la vela, el faro de la innovación. Bueno, pues iros colocando las chapas, como bien decíamos, como una opción, porque ahora hablaré de eso. Hablaré de lo que ocurre con esas chapas y lo que ocurre con esa competencia que habéis identificado.
Porque realmente lo que estamos logrando es, con esas competencias, entrenar la actitud. ¿La actitud para qué? Para que seamos un equipo de alto rendimiento. Aquí en la sala, en los distintos webinars, va a haber deportistas de alto rendimiento en nuestra comunidad que han venido como participantes. Y que esto ellos saben para dar 24 másters. Y es fundamental que esa actitud se entrene con esas competencias. Y en ese sentido, me voy a permitir que utilice a una persona que se siente extremeña, que es López Alegría, Miguel López Alegría, Michael López Alegría, que su padre sí que era de Badajoz, tiene primos, más de 10 en Badajoz, y que estuvo en el Congreso de Extremeños en el Exterior en el año 2019, aquí en Extremadura. Bueno, pues López Alegría nos hizo en 15 minutos un recorrido sumamente interesante. Y nos hizo despegar con él en una nave, en un transbordador, en una misión espacial, en concreto en esa. Y nos explicó que la tripulación está encima de más de 2 millones de toneladas, de litros en este caso, de combustible líquido. Era una bomba absoluta en los pies. Y segundo a segundo, minuto a minuto, nos estuvo explicando cómo iba el proceso del despegue. Era impresionante la capacidad de detalle hasta el punto en que nos podíamos incluso trasladar y imaginar y visualizar ese momento que él nos estaba contando. Es más, aprendimos una cosa que a mí me parece curiosa, y es esa imagen. Yo pensé que iba a ir 9, 8, 7, 6, ¿no? Pues no, es 9 minutos. No son segundos, 9 minutos. ¿Y qué ocurre en esos 9 minutos hasta que llega el despegue? Bueno, nos estuvo contando. Nos estuvo contando que a los 9 minutos el coordinador de la misión tiene que ir miembro a miembro que trabaja en esa misión, más de 60, escuchando un OK. Y hasta que no están todos los OKs, no empieza la cuenta atrás de los 9 minutos. O sea, más de 60 coordinadores líderes de distintos sistemas para que, en este caso, la misión despegue, tienen que dar su OK. Y a partir de ahí empieza la cuenta atrás. Y empieza todo un protocolo para poder desarrollar ese objetivo que ellos tenían, que en este caso era ir a la Estación Internacional. Sabéis que López Alegría tiene ese récord de el mayor número de viajes espaciales en la Estación Internacional. Bueno, pues como curiosidad, en 4 minutos 59 segundos hay una persona del equipo que tiene la responsabilidad de que si algo va mal, más bien dicho, algo va muy mal y la trayectoria del transbordador no va donde tiene que ir y hay riesgo, peligro de que más personas fallezcan en esa situación que la propia tripulación, puede hacer la autodestrucción de la nave y con ello la tripulación. Y lo dijo con toda tranquilidad. A mí me temblaban las piernas, claro. Y decían, bueno, por ese motivo, unos días antes vamos a comer varias veces con él, que nos vea la cara. Yo, cuando terminé de escucharle, le pregunté a López Alegría, después de todo lo que nos contó, que si no tenía miedo. Si no tenían miedo, si no tenían estrés, incertidumbre, tensión, que yo a mí me estaba para darme algo y estaba sentado en el Palacio de Congreso. Su respuesta es demoledora. ¿Miedo? ¿Miedo de qué? Concreta. El que tiene miedo soy yo, porque no tengo información. Es él que tiene miedo. Ellos tienen toda la información. Saben lo que va a ocurrir al segundo y saben perfectamente qué puede ir mal, bien o regular. Entonces no tienen incertidumbre, tienen certezas. Entonces, cuando de repente hay algo que nos genera esa parálisis de no tener la iniciativa, de no emprender, de no actuar como ratón para esa transformación, nos preguntemos, ¿miedo de qué? ¿Es que tenemos poca información? ¿Es que nos faltan certezas? Pues aprovechemos y vayamos a aprender una actitud y empecemos a trabajar los materiales, por ejemplo, ¿no? Para finalizar y dar la palabra a Miguel, nosotros el estudio, y ahí tengo que agradecer enormemente a la asociación, no lo hemos tenido hasta hace tan solo 2 semanas. Mientras tanto, hemos ido tirando de otras publicaciones que sabíamos que nos decían que esas competencias priorizadas de distintas maneras eran importantes para aprender a aprender, para ser más personas, para la empleabilidad. Pero nos faltaba un estudio con rigor, un estudio que se hiciese
con conciencia, pero tampoco era imprescindible para ir avanzando, porque teníamos cosas como las que vais a ver ahora. López Alegría estableció en la NASA un protocolo para que el candidato a astronauta pase a astronauta. Ese protocolo tiene dos fases. Una primera fase, que es la fase técnica, de conocimientos, de habilidades, piloto, médico, ingeniero. Y cuando ya lo tenemos todo controlado, ahora vamos a tener una entrevista. Y en esa entrevista no pensamos. En esa entrevista nos conocemos y en esa entrevista intentamos acceder a si esa es la persona con la que a mí me gustaría tener una misión de esas características con el riesgo que supone fuera de nuestra Tierra. Entonces comienza todo un vínculo emocional entre el candidato y los astronautas. Y eso es clave. La ingeniería, el piloto, la medicina, la cualificación, los conocimientos, la habilidad, al candidato no le van a dar el ser astronauta. La parte final está en esa entrevista orientada a la parte emocional y en estas características que os estoy poniendo aquí. Buscan gente con carácter optimista, lo paso a pasiva. ¿Os imagináis ir con un pesimista a la Luna? Es que no llegamos, pero ¿qué nos habéis pedido aquí nosotros marchar a la Luna con lo bien que estamos en la Tierra? Sería insostenible. Confianza en sí mismo. ¿Os imagináis a alguien que diga, oye, baja el tren de aterrizaje, pero qué botón es, no sé cuál es, pero espérate? Imposible. Y así sucesivamente. Responsabilidad, espíritu emprendedor, esa proactividad necesaria, tranquilidad ante la incertidumbre. Todo se contagia, todo se pega, pese a que llevemos la mascarilla. Si tenemos tensión, estrés y no tenemos tranquilidad, pausa y paciencia, eso lo vamos a proyectar. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Coraje, disposición al trabajo en equipo. Mirad esta filosofía que tiene NASA y ahora escucharéis a Miguel. Veréis la cantidad de similitudes que hay. Y acabar con esa frase me parece muy interesante. Dice, una actitud que tenga los pies en el suelo, la cabeza en las estrellas y el corazón latiente, para ayudar a crecer al otro y así crecer uno mismo. Las 10 competencias claves que ahora Miguel va a desarrollar. Ahora sí que me gusta veros porque es curioso que no habéis priorizado toda la misma competencia. En la chapa tenéis múltiples chapas, de tal manera que el orden que establece el estudio es un orden que les vale a ellos como profesionales del sector, empresarios, responsables de recursos humanos, pero que esas 10 competencias pueden cambiar en base a dónde nos pongamos y con qué gafas lo miremos. Os esperamos en el Congreso de la Sociedad del Aprendizaje, os esperamos el 25-26 de enero. Además de todos estos ponentes y expertos que van a explicar sus guías, el 25 y el 26 de enero nos acompañarán 6 inspiradores nacionales. Nos acompañará Ani Gartiguru, nos acompañará Ignacio Martínez, nos acompañará César Bona, nos acompañará la doctora Carmen Alegría, Álvaro Vizcaíno y Jorge Luengo, que es la persona que conecta a todos estos inspiradores. Cada uno con su visión, cada uno con su idea, cada uno con su propuesta, dentro del marco de la sociedad del aprendizaje, que han podido acceder a él gracias al trabajo que estamos haciendo entre todos hace unas semanas y que han accedido para venir físicamente aquí a Mérida y poder inspirar desde Santa Julia al universo de la sociedad del aprendizaje el 25 y 26 de enero. No me quiero despedir sin agradecer las posibilidades que nos ha dado el Consorcio de Mérida por tener esta instalación bloqueada durante todos estos días para generar el webinar, al Ayuntamiento de Mérida por lo que ha supuesto la unidad móvil y todo el equipo técnico y los problemas que hayamos podido ocasionar por el corte de la calle necesaria para que podáis tener la señal que estáis teniendo, y a todos vosotros por el tiempo y la disposición que estáis mostrando. Esperemos que el cambio comience. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel, por venir. Muchísimas gracias por la implicación que habéis tenido en todo momento en ese estudio de competencias clave, que te pido, por favor, que nos lo presente, nos lo detalle y nos cuente todo el potencial que tiene.
Muchas gracias, Miguel. Muy bien. Gracias, Carlos. Gracias a todos vosotros por estar aquí y a los que vayáis a ver lo que vamos a comentar y a explicar hoy, ¿no? Pero sobre todo gracias a la asociación, a nuestra asociación, que está muy vinculada con la sociedad y con todos sus asociados, que en definitiva son los que colaboraron y contribuyeron a intentar sacar algunas de las conclusiones, ¿no? Pero lo primero que tenemos que hacer es explicar quiénes somos, ¿no? Nosotros no dejamos de ser una asociación profesional de gestión de personas, dirección de personas, de recursos humanos, en el cual participamos por personas de muchos, digamos que nos dedicamos a esto de las personas en las organizaciones, pero desde muchas perspectivas, ¿no? Estamos implantados a nivel nacional y luego, pues bueno, pues tenemos nuestra particular asociación o integrados dentro de lo que es centro, que es en donde están pues los asociados de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Canarias, Murcia y también Extremadura, donde hay un grupo muy importante de asociados, ¿no? Estamos ya casi en el número de 50 asociados, ¿no? Entonces, ya digo, nosotros estamos dentro de una gran asociación, que es la asociación EDIPE, y esa asociación consta de 3.000 asociados aproximadamente, ¿no? Con sus altas y sus bajas, como cualquier asociación, ¿no? Os decía antes que es una asociación profesional, es independiente, con lo cual nos encontramos en la posibilidad de poder hablar de lo que hacemos y de lo que sabemos con absoluta autonomía, sin ningún tipo de influencia o de interés ajeno al de la propia, que no sea el de la propia profesión, ¿no? Además, tenemos una antigüedad de 55 años. 1965 se crea la asociación, perdón. Y como valores intrínsecos al propio desarrollo de la asociación, pues bueno, pues valores que tienen que ver con la excelencia. Si hacemos algo, nos gusta hacerlo bien y siempre lo hacemos para conseguir pues, ese punto de valor en las cosas por encima de lo normal. Trabajamos de una forma colaborativa. Como nos encanta lo que hacemos, pues es muy fácil trabajar en grupo, trabajar en equipo, compartir experiencias, y eso pues, nos une todavía más en muchos más proyectos, ¿no? La independencia, como os he comentado antes, y luego también poniendo a la persona en el centro de todo lo que hacemos, es decir, el humanismo. Porque al final en nuestra asociación hay personas que están en distintas posiciones. Hay personas que son directores de recursos humanos, hay managers, consultores, formadores, personas de la administración o de empresas públicas. Es decir, la amalgama de personas que integran la asociación es muy diversa, ¿no? Y desde luego tenemos un espíritu de integrar, de incluir. También tenemos, por ejemplo, pues, alumnos, miembros, o sea, personas que están estudiando máster, carreras universitarias, es decir, somos una asociación absolutamente abierta, ¿no? En el momento en el que la sociedad del aprendizaje pues, se acerca a nosotros y nosotros a ella y vemos que tenemos una visión muy común y muy unida a lo que es el desarrollo de las personas en las organizaciones y a lo que es, en definitiva, el alcance de una sociedad mejor, pues enseguida llegamos al punto de encuentro de decir, bueno, vamos a hacer dentro de lo que es nuestro grupo, nuestro equipo de asociados, vamos a hacer un estudio y vamos a ver cuáles pueden llegar a ser o podemos definir en los momentos actuales las competencias claves para la empleabilidad. Se lanzan se lanzan encuestas a todos los asociados a nivel nacional, donde hay directivos de muchas empresas, unas de ámbito internacional, de ámbito nacional, de unos sectores, de otros, consultores, como decía, managers, en fin, personas con muchos perfiles, ¿no? Y al final pues se elabora, digamos, un grupo de unas 91 entrevistas que se entran a analizar porque reúnen un poco lo que es el espíritu de todas las demás. Se hacen focus groups, se hacen reuniones y se recogen testimonios de personas que entendemos que tienen una trayectoria y un conocimiento pues, suficiente e interesante y su aportación va a sumar valor al informe, ¿no? Esto se lleva durante una serie de meses, al final se hace un informe final y se definen o se eligen una serie de competencias críticas. A la hora de lanzar esas encuestas, pues no fue nada fácil, porque tuvimos que empezar a hacer listas de preguntas, preguntas de arriba abajo, de abajo arriba, cruzadas, le dimos la vuelta y luego juntar todos esos testimonios y unificarlos
crear, digamos, un elemento común y encima ponderarlo, pues la verdad es que fue un trabajo bastante complicado, ¿no? Pero del que realmente nos sentimos orgullosos y muy satisfechos porque entendemos que hemos dado en la clave de lo que se está moviendo en la actualidad en las organizaciones y de lo que se necesita. Como os decía antes, pues bueno, lo que fueron las entrevistas y la toma de datos de este informe tiene un origen en distintas comunidades autónomas y si lo queremos más o menos ponderar, pues casi un tercio fueron de personas o asociados de Extremadura, otro tercio de Madrid, con la representación a nivel nacional e internacional que tienen las empresas que están, o muchas de ellas que están en Madrid, y otro tercio pues a nivel nacional, de distintas comunidades autónomas. Por sectores de actividad, pues bueno, pues había muchas personas, y como os decía antes, pues muy diversas, ¿no? Venían algunas de los servicios profesionales, otras venían de la industria, la fabricación, el sector agrícola, el sector servicios, la energía, el transporte, con lo cual pues también cogimos el interés, digamos, expresado en las competencias de muchas personas de muchos sectores. Las posiciones, sobre todo a la hora ya de hacer la selección, fuimos más al concepto o a las posiciones de directivos, de responsables, de manager, y las filtramos también con algunas otras personas que tenían otro posicionamiento u otro desarrollo profesional dentro de este oficio, ¿no? Pero casi todos eran directivos. Y al final pues llegamos a este cuadro de competencias clave, ¿no? que como puede verse, prácticamente las 10 primeras pues entran en una desviación de un 22,7%, es decir, que se agrupaban todas en un margen la dispersión era relativamente controlada, ¿no? Claro, a la hora de ponderar podríamos decir, bueno, la primera, la segunda, por porcentajes, la interpretación es, si vamos a una interpretación más sencilla y más clara, es prácticamente que en la primera competencia, compromiso y responsabilidad, prácticamente 1 de cada 2 directivos decían que era una competencia clave. Con lo cual es una forma de interpretar esa competencia y, como decía antes Carlos, dentro de lo que es el movimiento competencial que puede haber en cualquier organización. Hemos definido las 10 más importantes, pero luego en cada entorno puede haber alguna que se posicione en un lugar o en otro. Pero sí era muy significativo que prácticamente 1 de cada 2 directivos o cada 2 personas que encontramos en ese foco de entrevistas últimas definía el compromiso como una competencia clave. Y si nos vamos a la última, pues la otra conclusión era que lo que es la capacidad de organizar, de planificar, 1 de cada 3 nos decía que era también una competencia básica, ¿no? Una competencia clave. Y todas las demás se movían en unos porcentajes, como veis, pues bueno, pues que entraban dentro de una, digamos, una similitud, ¿no? Había menor variación entre ellas, ¿no? Sí destacar, sobre todo, viendo las 10 competencias clave, y por hablar de ellas, pues las 5 primeras: compromiso, adaptación al cambio, colaboración, gestión de equipos e innovación. Y si me permitís, por hacer un poco de definición de cada una y desde lo que entendemos, desde nuestra perspectiva, pues en lo que estamos trabajando, ¿no? O lo que se trabaja en las organizaciones. La parte de compromiso ahora mismo pues es lo que más nos preocupa. Quizá ahora en la situación que hemos vivido recientemente, pues se ha visto precisamente cómo a través del compromiso, por determinadas formas de trabajar, como por ejemplo el teletrabajo, se ha podido llevar a efecto, gracias a que nos hemos encontrado en las organizaciones personas con un alto nivel de compromiso. El compromiso, el engagement, lo que es la unión de la persona con la organización y la organización con la persona. Es la clave de la supervivencia, de la eficacia y del futuro de las organizaciones. Y eso, importante señalar, que lo han dicho 1 de cada 2 directivos. La adaptación al cambio, la flexibilidad. Claro, es que en las organizaciones, al final, la flexibilidad es una tarea más dentro del trabajo. Es decir, cuando una persona va a trabajar, tiene que saber, bueno, pues hoy me toca hacer este informe, tengo que hacer esta labor, tengo que subir aquí o tengo que irme allá y además tengo que ser flexible.
porque me puede aparecer cualquier cosa o puedo tener que improvisar cualquier elemento, cualquier decisión, ¿no? La flexibilidad y la adaptación al cambio es algo que tiene que estar en el menú de las tareas diarias de cualquier persona. Encendemos la agenda y vemos qué tengo que hacer hoy, pues además ser flexible, ¿no? Es inevitable, es así. La colaboración y el trabajo en equipo. Es que, además, cuando hablamos de trabajar en equipo, ya no es solo juntarnos y a ver qué tal nos salen las cosas, ¿no? Sino que en la idea que también se ha expresado antes y que en alguna de las guías se desarrolla más, necesitamos que cada persona asuma su rol y que cada persona, además, sea consciente de sus puntos débiles y de sus puntos fuertes. Y encima que haya un liderazgo que lleve al equipo. Y es que hoy en día... Y hilo con la quinta competencia, la innovación y la creatividad no surge del individuo solo, toma forma dentro del grupo, toma forma dentro del equipo. Con lo cual, trabajar en equipos además colaborativos, donde todo el mundo habla de todo el mundo opina, unos están con más habilidades o más conocimientos de un área o de otro, pero que al final se consigue un fin común en el que todos, insisto, colaboran, todos opinan, todos crecen con ese grupo o con ese equipo, con el resto de las personas. Es vital. Hoy nadie tiene la bola de cristal y llega a las conclusiones solo, ¿no? Y en ese sentido también, pues lo que es la parte de liderazgo, ¿no? Claro, cuando se nos viene el concepto de liderazgo, muchas veces pues, se nos viene pues, el caso de, no sé, pues Carlomagno llevando a todas sus tropas en la conquista de las tierras helénicas. No es solo eso, es decir, al final el liderazgo es mucho más. El liderazgo en el momento actual es la conexión entre las personas. Es que hay unas personas que tienen la capacidad de llegar al alma de las otras. Es que no son solo personas a las que se les sigue, sino que esa persona sigue a los que le siguen. Hay una conexión emocional importante que hace que ese líder o esa persona ayude a los demás a ser mejores. Los entrene, sea un coach. Otro de las guías que tenemos, ¿no? El líder coach, que también hila con esta necesidad de las organizaciones de tener personas que ejerzan este liderazgo, ¿no? Pero si seguimos todavía analizando más competencias, nos encontramos ahora con la innovación. Bueno, innovación, la creatividad. Bueno, primero la creatividad, luego la innovación. Por ahí hay estudios que dicen que, hombre, que los españoles somos poco creativos. Y cuando uno oye esto y dice, bueno, sí, pero ¿y los tantos personajes en la historia que hemos tenido tan creativos? Y el problema no es que no seamos creativos. El problema es que muchas veces los entornos que tenemos que crear deben ser creativos. Entornos donde perdamos el tiempo, dicho de esta forma, que no es perder el tiempo, en repensar lo que hacemos, en mejorar los procesos. En estudios que se han hecho sobre la creatividad de distintos países, hay otros países que son tremendamente creativos. Y nosotros, como digo, pues parece que somos menos. ¿Y cuál es uno de los factores que nos marca la diferencia? Que cuando aquí se pregunta a las personas, a los trabajadores, ¿por qué no sois creativos? Lo primero que dicen es porque no tengo tiempo. Es algo que tenemos que superar también en nuestras organizaciones. Y de cara al futuro, si queremos adaptarnos al futuro, crear, innovar, tenemos que provocar entornos que nos faciliten esa creatividad. La inteligencia emocional, como es esta competencia, pues bueno, todo lo que no sea o lo que no puedan hacer las máquinas, que va a ser, digamos, un elemento con el que también vamos a tener que trabajar en equipo. Ojo con eso, cuando hablamos de trabajar en equipo ya no somos nosotros, es que vamos a tener que convivir con la inteligencia artificial como si fuera uno más del equipo, o con un robot, que también va a ser del equipo, y con el que vamos a tener que aceptar, y vuelvo a la competencia anterior del trabajo en equipo, vamos a tener que aprender, ya digo, a trabajar con la inteligencia artificial que nos diga lo que tenemos que hacer, aunque no nos guste, y que va a aprender más rápido que nosotros. En fin, la innovación, la creatividad, la inteligencia emocional, esa conexión entre personas, porque aunque trabajemos con robots en el futuro o estemos más automatizados o la inteligencia artificial se imponga en muchos sectores, no dejamos de ser personas, de sentir, nos gusta estar bien, nos gusta ser felices
nos buscamos, en definitiva, ¿no? La orientación a resultados. Si es que desde que somos pequeñitos vamos al colegio y nos hacen exámenes, estamos orientados ya a obtener un resultado. Es algo a lo que no podemos digamos, eludir. Y encima, pues como ser competitivo que somos, el ser humano, desde que nos gustan las olimpiadas y los deportes y demás, en fin, y demás entretenimiento, pues es que nos orientamos hacia los resultados. Y en una organización más importante todavía, porque si no, pierde sentido y pierde objetivo esa organización, ¿no? El learnability. Learnability como concepto de decir, bueno, es que cada uno ya tiene que ser responsable de su propio desarrollo profesional. En las empresas y en las organizaciones muchas veces decían, bueno, es que aquí no tenemos diseñado una carrera profesional. No, perdona, muchas veces la carrera está diseñada. Lo que pasa es que cada uno de nosotros tenemos que ser dueños de nuestra propia carrera profesional. La comunicación, el influenciar, el ser capaces de transmitir, tiene que ver con la inteligencia emocional, la planificación, la organización. Para obtener resultados no podemos dejar al libre albedrío, tendremos que, antes que nada, planificar. Es peor planificar con mucha incertidumbre que no planificar. No, porque hay incertidumbre vamos a dejar de planificar. En definitiva, como veis, pues son competencias que están dando vueltas una alrededor de otra, pero que tienen un objetivo común, que es maximizar, digamos, la aportación de las personas en las organizaciones y desarrollarnos en un entorno en el que seamos pues, mucho más eficaces y, por ende, también, o mucho más felices y más eficaces y, por lo tanto, más felices y, bueno, pues una especie de pescadilla se muerde la cola. Hubo otra serie de competencias que también se lanzaron en el estudio, pero que tuvieron menos peso y que yo sobre ellas, y sin querer ser polémico, por favor, para nada, pero sí tengo que reconocer, o debemos reconocer, que la sociedad ha ido avanzando o que se están haciendo cosas sin que hayamos llegado a la meta. Por supuesto, insisto, no hemos llegado a la meta, pero, por ejemplo, en las empresas la diversidad ya no resulta ser algo en lo que haya que apostar. ¿Por qué? Porque ya está dentro. Sobre todo en las grandes empresas a los que se han preguntado, está ya dentro. Insisto, hay que seguir trabajando. No lo hemos conseguido todo, no hemos llegado a la meta, pero no es que no sea importante, es que ya se va interiorizando. Y ese es un gran mérito de todos los agentes sociales y, para empezar, también de la educación y de la formación. Y si tuviéramos que decir, dice, bueno, pero ¿qué es lo que nos faltaría o qué es en lo que hay que desarrollar en el futuro? ¿Qué competencias son las que más vais a buscar de aquí a los próximos años? ¿O vais a ir al exterior o se puede ir al exterior a buscarlas? Pues 3 son claras. La parte de innovación, de creatividad. Es que cuando las ideas no te surgen en tu propio entorno o tu propia organización, pues tienes que buscarlas fuera. Tienes que ir a por alguien que te diga las cosas de forma distinta. El conocimiento técnico. Ojo, no solo pensemos que por tener una serie de habilidades ya tenemos todo hecho. Hay que seguir estudiando, hay que seguir formándose, hay que tener experiencia. Por ahí decían que para adquirir la experiencia en un oficio, como mínimo necesitabas 10.000 horas. Yo creo que estaban pensando los pilotos, pero bueno, a lo mejor es extrapolable a muchos otros oficios. Y las habilidades digitales, las máquinas, la informática, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, robótica, todo eso está ya en nuestras vidas y va a seguir estando en nuestras vidas. Con lo cual, necesitamos ser lo más diestro posible en estas competencias. Y por último, pues bueno, pues tengo que agradecer, o puse la foto, digo, porque si no se me va a olvidar, agradecer a todos mis amigos, mis compañeros, nuestros asociados, pues la implicación que tuvieron en este proyecto y en otros proyectos que estamos llevando a cabo, como por ejemplo, pues bueno, un máster de Dirección de Recursos Humanos. Lo voy a decir así como primicia aquí, un premio de liderazgo e innovación en la gestión de personas que queremos lanzar también junto con la Junta de Extremadura y las cámaras de comercio, y muchas otras cosas que queremos hacer y que cuando vayan cogiendo forma pues las haremos públicas. Estamos y nos sentimos totalmente vinculados a la sociedad extremeña, a la sociedad en general, y con el único deseo de hacer de la sociedad un lugar mejor donde vivir y donde podamos cumplir pues, los objetivos
objetivos pues, famosos de desarrollo sostenible, que son los que a todos nos van a hacer, ya digo, nos van a hacer mejores y vivir en un lugar pues, en el que todos seamos más felices. Por mi parte, nada más. Muchas gracias a la Junta de Extremadura y a la Sociedad del Aprendizaje por habernos dado esta oportunidad de colaborar y estamos en absoluta disposición con todas las personas que quieran acercar a nuestra asociación y a algunos de nuestros asociados. Muchas gracias. Gracias a ti, Miguel. Pues... Perfecto, bueno, Miguel, tenemos varias preguntas que el público está interesado. Vamos a ver el enfoque de las mismas e intentamos ser lo más concreto posible con vosotros. Si tenéis alguna duda o se va ampliando la pregunta, pues con comodidad y con normalidad nos la hacéis saber. José Manuel. Sí, hola, buenas tardes. Soy José Manuel y soy docente. Y con respecto a la exposición del estudio, me ha llamado la atención que me parece que algo así en el número 14 aparecían los conocimientos técnicos, fuera de los 10 primeros. Los entiendo como la competencia académica y queda fuera del rango de los 10, lo cual no sé qué planteamiento lo tiene para la formación, si habría que replantearse todo el tema de la formación que estamos haciendo a través de enseñanza o formación profesional. Y una segunda corta es, ¿ahora tras la pandemia seguiría siendo el mismo ranking de competencias o esta pandemia traería un cambio? Bien. Respecto a la primera parte, a la de conocimientos técnicos, al ser un estudio muy global y de muchas empresas, sí es cierto, muchas organizaciones, sí es cierto que en muchas nos hemos tenido y se han tenido que ir adaptando los conocimientos técnicos a medida que han ido surgiendo. Es decir, bienvenidos todos los conocimientos técnicos. Cada vez necesitamos más personas con una preparación, unos conocimientos, certificaciones que garanticen que esa persona va a ser capaz de realizar un desempeño. Pero los conocimientos técnicos llega un momento en el que en las organizaciones se desarrollan, se crean programas, se enfoca la formación distinta a la formación académica, mucho más al resultado en el puesto de trabajo. Entonces, para nada nosotros o en las organizaciones queremos dejar al lado las competencias o los conocimientos técnicos y los conocimientos académicos. Todo lo contrario, necesitamos personas cada vez con más conocimientos técnicos, con mejor preparación. Sí es cierto que también en los momentos actuales las organizaciones asumen el rol de ir formando técnicamente a sus personas. Y cuando no pueden o se encuentran en una faceta o en un área en el que no llegan con las personas que tienen ni con la formación que pueden llegar a gestionar o a gestar, en ese momento sí tiran de los conocimientos técnicos de los profesionales. Pero quizás una competencia que, como la que antes comentaba de la diversidad, ¿no? Vamos estando en el camino. O sea, en las organizaciones, en líneas generales, se está satisfecho con los conocimientos técnicos de sus personas. Pero también pensemos que, como se dice, o como sabéis que está el dato en el foro de Davos, que el 65% de las profesiones que va a haber en los próximos 30 años todavía no se conocen. Entonces, ¿nos preocupan los conocimientos técnicos? Sí. ¿Lo necesitamos? Sí. Pero somos conscientes de a la velocidad a la que va el mundo y del deber que tenemos de implicarnos en nuevos conocimientos técnicos. Hay una reflexión también, José Manuel, y es que hace una década o algo más, el conocimiento técnico, la titulación, la cualificación, pues sí que era limitante o era prioritario a la hora de la formación porque estaba en esa fase donde de alguna forma la accesibilidad a esas certificaciones profesionales, a esas cualificaciones, a esos conocimientos técnicos no estaba con tantas posibilidades y socializada como está actualmente, ¿no? Entonces, ahora ellos a la hora, según las conversaciones que hemos tenido, a la hora de las entrevistas laborales, cuando van buscando un perfil técnico, se están encontrando un universo de candidatos muchísimo mayor que el que hace unos años. Por lo tanto, el elemento diferenciador ya no es el conocimiento técnico que tiene que estar, sino el elemento diferenciador empiezan a ser el entrenamiento y el desarrollo que tienen en estas competencias que nos han priorizado, ¿vale? Y la segunda pregunta, perdón. Sí, la segunda era si el COVID también, si se hiciera ahora el estudio, ¿cambiaría el orden o no?
Pues cuando empezamos a hacer el estudio, claro, esto nos pilló a mitad de camino. Empezamos con el pre-COVID y luego seguimos con el COVID. Y nos fuimos dando cuenta que precisamente en esta época del COVID la competencia de compromiso, de flexibilidad, de liderazgo en las organizaciones habían cogido mucho peso. De hecho, en grandes corporaciones, quien había asumido, digamos, el protagonismo y el tirón de las organizaciones y al que primero miraban en una organización era siempre a recursos humanos. Es decir, el resto de las áreas técnicas, financieras, de producción, cualquier cosa o antes de tomar cualquier decisión nos miraban a nosotros. Entonces, cuando nosotros nos miraban, nos apoyábamos enseguida en ese tipo de competencias, compromiso. Necesitamos personas, en esta época de pandemia, en la que, sobre todo al principio con el estado de alarma, pues decíamos por la mañana a las 9 establecíamos un plan y a las 8 de la tarde hacíamos lo contrario. Pero ya, o sea, el concepto de resiliencia se ha ido al garete, con perdón. Es que ya no existe la resiliencia, ya lo que existía eran 180 grados. Entonces, nos dimos cuenta que eso solo lo podíamos hacer en las organizaciones si contábamos con el compromiso de nuestras personas. Se afianzó mucho más, quizá, la diferencia entre tres grandes competencias. Compromiso, el liderazgo. Es que a las personas miraban a sus líderes, a sus managers, a sus responsables, como queramos llamarlo, para que les marcaran la pauta. Entonces, la competencia de liderazgo se afianzó todavía mucho más. La comunicación, lo que era todo el área, toda la parte de inteligencia emocional, la gestión de equipos. Es decir, cogieron todavía mucho más peso porque nos dimos cuenta que gracias a eso podíamos salir adelante y podíamos enfrentarnos a ese entorno, bueno, como decía antes, la flexibilidad. Es que, ya digo, lo que hacíamos una hora, 3 horas después, era absolutamente lo contrario, ¿no? Y todavía estamos en ese entorno porque todavía, desgraciadamente, tenemos que seguir siendo cautos y prudentes, ¿no? Entonces, se afianzaron. Pensábamos que no, que se iba a romper y que íbamos a tener que hacer un estudio nuevo, pero después, cuando se revisaron los resultados antes de entregarlos a la Junta y a la Sociedad de Aprendizaje, vimos que habían cogido todavía mucha más fuerza. Muchas gracias, José Manuel. Luis. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Pardo, soy docente. Me ha llamado bastante la atención una de las competencias que se menciona en el informe, concretamente la de learnability o autodidacta, creo que es. He entendido, si no estoy muy perdido, que es esa capacidad que tiene el propio individuo de esa curiosidad por continuar su formación más allá de ámbitos formales. ¿Cree que iniciativas como la Sociedad de Aprendizaje pueden suplir esas necesidades? ¿Son buenos lugares a los que acudir buscando esta formación? Y una segunda pregunta, ¿cómo podemos medir nuestro nivel en estas competencias? Muy bien. Bueno, empecemos por la segunda, ¿cómo medir nuestro nivel de competencia o cuál puede ser nuestro grado? Vosotros como docentes tenéis una labor muy complicada en este sentido, pero a la vez muy bonita, es decir, porque ya vosotros estáis desde el inicio del proceso de aprendizaje de una persona descubriendo cuáles son sus competencias, sus puntos fuertes, sus puntos débiles, ¿no? Entonces, desde que somos pequeños y vamos ya y asistimos a la formación, ya nos estáis ayudando a saber qué es lo que se nos da mejor y lo que se nos da peor o en qué tenemos que trabajar más, ¿no? Carlos, al principio de su exposición, hablaba de eso, decir, oye, no nacemos con una competencia, ¿no? Sino que la vamos desarrollando. Hay algunas que son quizás más innatas y otras que las podemos desarrollar. Pero sobre todo se llega con el factor de autoconocimiento, la autocrítica, el estar acompañado de managers o de líderes que más que ejercer sobre uno una autoridad, lo que ejercen es un desarrollo, un coach. Es decir, hoy vamos hacia un camino en el que los managers tienen que ser coach, tienen que sacar de cada persona lo mejor que tengan, ni siquiera cambiarla o desarrollarla. O las evaluaciones del desempeño modernas de las empresas ya no van a decirle a la persona, oye, tienes que mejorar en esto, porque nos vamos a encaminar hacia digamos, pues en una situación casi de estrellamiento con la persona. Porque si a una persona no se le da bien
algo, pues dejemos de forzar en su frustración a esa persona. Apoyémosle en lo que sabe hacer bien, démosle aquellos contenidos que saben hacer. Y eso, desde que uno es pequeño, con ese ejercicio de autoconocimiento, de autoevaluación, de ir acompañado de personas, de sus profesores, de sus maestros, de su familia, de sus amigos, de sus managers en el trabajo, es como vamos conociendo nuestras competencias. Nos encontramos muchas veces con personas en las organizaciones con las que esa actitud crítica le supone una crisis o una quiebra en sus rasgos de personalidad. Y a día de hoy no pasa nada por saber que hay personas o que cada uno de nosotros tenemos nuestros puntos débiles y nuestros puntos fuertes, ¿no? O nuestras competencias más o menos desarrolladas, ¿no? Empezamos desde pequeños y continuamos, ¿no? Y ya, se me olvida la segunda, me enrollo con la primera, perdón. ¿Cuál es su opinión sobre si la Sociedad del Aprendizaje de Extremadura puede ser un buen lugar para cultivar esa capacidad, esa competencia de learnability? Bien. Bueno, pues aquí aquí me crezco ya en la respuesta, si me permitís, ¿no? Porque es que la iniciativa de la Sociedad del Aprendizaje está totalmente identificada con ese concepto de learnability. Es decir, ya no es que las personas llegan, se forman, obtienen un empleo y, como se decir, ahí se acabó. Y ya que la empresa o la organización me ilustre, me forme o me desarrolle. No, tenemos que ir buscando nosotros nuestra propia empleabilidad y nuestros propios conocimientos. Tenemos que trabajarlo, tenemos que tener actitud de ser curiosos. Y en ese proceso, actitud, y en esa palabra, es en la que coincide o en la que se engancha directamente con la sociedad del aprendizaje. Es que cuando nosotros vemos aprender, desaprender, tener iniciativa, es que es la clave. Es decir, si conseguimos que en la sociedad cale ese concepto, vamos a tener una sociedad muchísimo mejor, donde las personas sean más felices, nos frustremos menos, compartamos más y consigamos algo en lo que tenemos que ir trabajando todos, que quizá lo hemos parado como concepto, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, ahí hay una agenda para el 2030 con la que tenemos que trabajar. Pero el learnability, como la autorresponsabilidad de cada uno por seguir siendo empleable, enlaza totalmente con la cultura de la sociedad del aprendizaje. Mira, Luis, gracias. Gracias a ti. Y un apunte más para complementar lo que ha dicho Miguel, porque lo ha explicado perfectamente. Esto es lo más interesante que tiene la propia sociedad del aprendizaje, es decir, que conforme llega tu necesidad, tu demanda, empiezas a buscar la prioridad de la metodología, la formación y los recursos que hay. A la pregunta que ha hecho él, yo me iría de cabeza a 2 guías, a la de Leader Coach y a de roles de equipo Belvin, porque esas 2 guías te van a permitir autoevaluarte y conocer realmente el grado de desarrollo y de necesidades que tienes en esas competencias y esos atributos para sacar la mejor versión tuya en cualquier contexto, insisto, no solamente en la parte laboral, sino en la parte relacional y en la parte personal, ¿no? Digamos que una vez que la persona, el ciudadano, identifica su prioridad, ahora tiene que buscar su espacio, ¿no? Deciros que en cartera, a lo largo del 2021, se va a incorporar 7 guías más a la sociedad del aprendizaje, 7 guías más que complementan lo ya existente. Entonces la familia, pues como la película, ¿no? La familia crece y, por lo tanto, ese crecimiento es debido a que hay gente que ve espacio y hueco para seguir generosamente ofreciendo, ¿no? Muchas gracias. A ti, Luis. Gracias. Raúl. Sí. Bueno, en primer lugar, tanto Miguel como Carlos, ha sido un placer escucharos, daros la enhorabuena y las gracias, porque es un lujazo compartir espacios de crecimiento. Creo que son muy necesarios esos espacios de reflexión y de intercambio de ideas. Y a mí sí me gustaría, no puedo evitar querer plantearos una pregunta a cada uno. Creo que es una ocasión fantástica. La primera, Miguel, hablamos de competencias, pero no sé si tenemos claro realmente qué es una competencia. Muchas veces se habla de habilidades, destrezas, atributos, cualidades. Entonces, a mí me gustaría, en primera instancia, que pudieses, desde el punto de vista de las organizaciones, matizar qué es para vosotros una competencia y cómo se puede medir una competencia, si eso es aplicable también a otro entorno. Y bueno, te lo planteo a ti y luego ya te pregunto, Carlos, si te parece. Bueno, sí es cierto que este es un término que según el entorno adquiere significados distintos.
Desde el punto de vista empresarial, las competencias, pues bueno, pues sabemos todos que viene del origen pues, de estudios de McClellan, que era un americano que estudió, digamos, que necesitaban los mejores espías de la CIA para ser espías. Más o menos por ahí empezaron sus estudios, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué hacían? ¿Cuál es el prototipo desde un punto de vista organizacional? Pues decir, bueno, pues hay personas que tienen un desempeño excelente. Entonces, a partir de ese desempeño excelente, ¿cuáles los componentes, las habilidades, los conocimientos y los comportamientos que esas personas desempeñan en un grado, como digo, excelente? A partir de ahí se crean modelos y en esos modelos, con esos conocimientos, esas experiencias y esas habilidades que tienen esas personas, pues se van fijando cuáles son las competencias necesarias o las competencias básicas para tener éxito en el entorno laboral. Pero el modelo es a través de ejemplos, a través de personas. Es decir, si vemos que hay alguien en un puesto que desempeña ese trabajo de forma excelente, vamos a investigar qué tiene esa persona que sobresale como habilidad, como conocimiento, como comportamiento, para llegar a ese punto de excelencia en el desempeño de ese trabajo. Y a partir de ahí se crean los modelos y se ve efectivamente en qué medida pues el resto de las personas que están en el mismo entorno llegan a ese nivel de excelencia o no llegan por una falta de conocimientos, por una falta de habilidad o porque tiene que desarrollar o descubrir nuevos comportamientos, ¿no? Esa es un poco la clave, pero efectivamente tiene una connotación distinta a la connotación que puede tener en otros entornos como el de la educación o la familia o, en fin, en otro tipo de entornos, ¿no? Muchísimas gracias. Y luego, Carlos, yo creo que lo has apuntado hace un momentito, en una sociedad que aprende y donde una de las competencias clave es la flexibilidad y la adaptación al cambio. ¿Por qué líneas, has hablado de 7 guías, cuáles son las líneas que se está marcando ahora la sociedad de aprendizaje de cara a futuro, qué nuevos recursos de alguna manera están preparando para seguir avanzando? Realmente, yo creo que desde la propia estrategia ya, después de estos 5 años, tiene piloto automático. Es decir, la demanda se genera por parte de los participantes en la sociedad de aprendizaje. Solamente para el Congreso se han lanzado más de 4.500 correos electrónicos de personas físicas que están vinculadas ya a la sociedad de aprendizaje. Entonces, te encuentras algo súper motivante, es como un oasis dentro del día a día en la sociedad de aprendizaje para nosotros como administración, porque como estrategia transversal habéis podido ver en cada uno de los webinars que distintas direcciones generales de las distintas consejerías presentan las guías y las hacen suyas dentro de sus políticas, ¿no? Y la propia ciudadanía empieza a observar pues, algunas demandas de guías que a lo mejor tienen que hacer un monográfico de ello. Incluso la demanda viene acompañada con el experto que de manera generosa pues, lo ofrece, ¿no? En este caso, por ejemplo, nos acompaña Macarena como participante y ella entendió que la inteligencia emocional podía ser una guía que podía tener una introducción y un monográfico específico, más cuando ha salido identificada dentro del estudio. Y ellos mismos se ponen la tarea, ellos mismos se planifican y nosotros, de alguna forma, lo que ponemos es el canal. Ponemos, de alguna manera, los recursos para que ese experto pueda sentirse cómodo y que realmente se dedique a lo que le apasiona, que es a trasladar el conocimiento con generosidad a la ciudadanía. Y lo que es la parte de la maquetación, la parte de la estructura, de la estrategia, de la vertebración con las conexiones necesarias con la sociedad, ya nos encargamos del resto, que es un poco lo que nuestra responsabilidad y nuestro rol en esta estrategia, ¿no? Y en ese sentido también, a mí me parece muy poderoso la comunidad que se ha creado, ¿no? Es decir, después ya de 5 años donde se empieza a ver que el Congreso genera un pistoletazo de salida, pero se requiere una continuidad quizá más específica, la comunidad nos va a permitir no estar esperando a todos los eneros para que nos arangue a la tropa, sino que haya esa proactividad, esa iniciativa necesaria. Entonces, por ejemplo, también hay una línea muy interesante que nos ha parecido
curiosa que entra, como es la radio no desde el punto de vista educativo, sino lo que es en sí ese tipo de herramienta para transmitir, para comunicar, para planificar, para generar esa escaleta que se requiere en tantos procesos de nuestro día a día. Porque además te encuentras con que la propuesta de radio se ha estado haciendo en confinamiento, se ha estado trabajando con medios tecnológicos, entonces hay personas que incluso se están ofreciendo y no se conocían para ello. Tema de la magia, tema de todo lo vinculado a la ciencia, todo lo que es la parte visual, de diseño. Bueno, me parece que va a ser mágico, nos queda un primer semestre muy interesante en el 2021 y lo que os ofrecemos y insistimos que estéis pendientes en aprender una actitud porque regularmente se irá ampliando el contenido. Gracias. A ti, sí, Alfonso. Buenas tardes, Miguel, Carlos. Buenas tardes. Tenía dos cuestiones referidas a la propia estrategia que supone la Sociedad del Aprendizaje en Extremadura. Por una parte, ¿cuál es la visión, qué vislumbráis vosotros de todo esto en el medio y largo plazo? También teniendo en cuenta que esto puede ser, por ejemplo, la apuesta de una administración, pero que mañana puede haber otra. Y entonces, ¿en qué se quiere quedar? Y por otra cuestión, ¿cuáles son las estrategias, además del congreso que arranca a partir de ahora, cuáles son las estrategias para llegar hasta el rincón más recóndito de esta región? Bueno, yo creo que la sociedad del aprendizaje es una demanda de abajo arriba, y que la administración, mientras que la ciudadanía lo demande, tiene que dar salida. Esto no tiene ideología, no tiene gobernanza. Esto tiene una respuesta a una demanda. Por lo tanto, yo creo que a la altura en la que nos encontramos hoy, después de estos 5 años, para mí me parece que la consolidación es clara, ¿no? Podrá ir más rápido, menos rápido, pero es clara. En ese sentido, yo considero que es muy importante el hecho de que seamos conscientes que incluso esta estrategia se financia con fondos privados, es decir, que no tiene fondos públicos, que la Administración lo único que está poniendo es esa dirección de orquesta necesaria para afinar todo, que vaya bien. Es decir, si la Administración no habla con el Consorcio Ciudad de Mérida, pues probablemente no podemos estar utilizando este espacio que cumplía las dimensiones ideales según los protocolos de salud pública, la ventilación, lo que requeríamos, ¿no? Pero todo lo que es las necesidades básicas para que haya esa producción, ese diseño, esta realización, es sorprendente cómo la iniciativa privada, y en este caso la Fundación Extremeña de la Cultura con los sponsors privados que acompañan, lo están generando. Por lo tanto, la Administración en ese sentido lo tiene sencillo, porque simplemente es dar respuesta a la demanda ciudadana. La demanda ciudadana me está diciendo que la sociedad tiene que tener un entorno, una estrategia para aprender y desaprender, para intentar entrenar una serie de competencias. Y nosotros lo único que estamos, como bien digo, es poniendo el marco, el cuadro y el canal, la pintura y el lienzo, pues nos tenemos que encargar todos y cada uno de nosotros como ciudadanos. ¿Cómo llegamos a cada uno de los sitios? Pues mira, ese ha sido uno de los retos de este tercer congreso. Por ese motivo os estáis inscribiendo y tenéis que inscribiros con atención, porque por primera vez hay preguntas de carácter cualitativo, es decir, que tenéis que describir, desarrollar, motivar, argumentar. Porque el cambio comienza, mientras que en los anteriores congresos simplemente era me apetece asistir, estoy interesado en asistir. Ahora es a qué te comprometes para formar parte del cambio. ¿Cómo tú vas a aplicar la sociedad del aprendizaje en tu entorno? Entonces, al final estamos conectando, gracias a las lecturas individuales de todo y cada uno de estos correos que llegan por parte del equipo, a pequeñas células activas en distintos puntos de Extremadura, donde la unión obviamente es aprender, es una actitud, es decir, que es la página web. Pero para poderlo vertebrar existen acciones específicas que lo estamos consiguiendo. Por ejemplo, el trío de metal que hemos estado comentando, que va a poder interpretar dentro del universo de la sociedad de aprendizaje 25-26 de enero, pues ya van más de 60 localidades visitadas. Y son 60 localidades donde va la Fundación Orquesta de Extremadura con un trío de metal profesional que va unido a un facilitador que transmite lo importante que es este tipo de atributos, de habilidades que han de complementar tus conocimientos técnicos. Entonces yo creo que poco a poco se va creando como una comunidad necesaria que interactúa entre ella y se complementa, ¿vale? Muchas gracias, Alfonso, por tu pregunta. Y Urbano, ¿nos dices? Muy bien, pues en primer lugar muchas gracias a los dos.
Tengo una pregunta también para cada uno, ¿no? Voy a pedirle a Miguel su opinión sobre una competencia que yo entiendo que es y va a ser muy clave, que no aparece como tal identificada de manera independiente, aunque quizás la podemos sobreentender incluida en otras, y es una competencia que creo que a día de hoy está muy comprometida, especialmente entre los jóvenes, que está muy minada por la tiranía de las pantallas en esta sociedad hiperconectada, que es la capacidad de concentración y de atención. Y para Carlos, bueno, no hemos celebrado el tercer congreso, pero yo ya estoy pensando en un cuarto. Te voy a preguntar si va a haber cuarto. Y de aquí hasta entonces, para aquella gente que se haya acercado, se vaya a acercar estos días a los webinars, pueda participar o no en el congreso, ¿de qué manera puede ser participante a partir de ahora en la sociedad del aprendizaje? Gracias. Muy bien. Efectivamente, dentro de las competencias, cuando las lanzamos, pues había dos competencias que eran dentro de la ristra de competencias, era el análisis, la síntesis, la capacidad de concentración. Y bueno, es que no sean importantes, pero al final nos tenemos que adaptar al mundo en el que estamos. Y en el mundo en el que estamos, pues esa capacidad de análisis, de rapidez, de sintetizar ideas, pues se está produciendo de una forma, sobre todo por las nuevas generaciones, pues está llegando de una forma muy rápida a las organizaciones. No perdemos el tiempo muchas veces en analizar más allá de cuando no podemos tener unos resultados, y a la hora de sintetizar cogemos las informaciones que realmente no son relevantes. La capacidad de concentración, claro, es que si le empezamos a decir a los niños ahora, bueno, todo tiene un límite, por supuesto, y una medida, pero les empezamos a decir, no cojas la tablet, no veas la televisión, no veas el móvil, pues probablemente estemos haciendo, entre comillas, algún tipo de resistencia de esa persona hacia lo que está ahí y va a venir. Y lo que sí es cierto es que las máquinas, lo digital, nos tiene que ayudar a ser mejores, a vivir mejor, a ser más productivos, a tener más tiempo libre y lo que comentábamos antes, a conseguir entre todos esa agenda ODS para el 2030, ¿no? Entonces, no es que no nos preocupe, pero quizá estamos conviviendo con el mundo actual, ¿no? Y lo estamos viviendo pues con esa normalidad, ¿no? Bueno, por la parte que a mí me toca, por ejemplo, ahí conectaría con dos guías muy interesantes para lo que comenta Urbano. Una es la que firma Fran Castaño, de cómo aprender a ser padres y madres. Nos vienen algunas cuestiones muy interesantes en la línea que él transmite, y la de Esther Giraldo, coordinadora Esther Giraldo, de neuroeducación y neuroaprendizaje. Me parece que serían dos guías que, en la pregunta que ha comentado Urbano, si alguien quiere profundizar y tener algunas claves y estrategias para poderlo entrenar, serían idóneas, ¿no? El tercer tiempo del tercer Congreso de la Sociedad del Aprendizaje. Bueno, pues igual que en el segundo, igual que el primero, va a depender de la demanda que exista y sobre todo de la apuesta que en este caso la iniciativa privada también entienda. Nosotros un despliegue como el que estamos haciendo de crear un universo específicamente, crear estos webinars para intentar trasladar todos estos conocimientos, si no fuese por el apoyo que nos genera el patrocinio privado, sería inviable. Por lo tanto, ¿habrá un cuarto congreso? Hombre, de momento no ha fallado el primero, el segundo y el tercero, porque además ya es curioso porque igual que al principio nos costó, no que nos costase, sino que teníamos que darlo a conocer, ahora estamos teniendo algo que es muy interesante, que es que se nos viene a ofrecer, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, Telefónica ha hecho posible una producción que nosotros, pues, era complejo articularlo, ¿no? Y eso creemos que es porque está siendo una demanda que viene de abajo arriba, está siendo una demanda que se está solicitando por la ciudadanía en múltiples contextos, ya digo, educativos, formales, no formales e informales, y por lo tanto yo creo que habrá un cuarto casi con toda seguridad, pero vamos, va a depender de lo que seamos nosotros capaces de cambiar, ¿no? Que comience ese cambio, ¿no? A nivel individual, ya lo está explicando ahí, ¿no? En mi intervención. A nosotros nos encanta cómo cuando hay personas que se leen una guía, la interiorizan y acceden a ella incluso por formaciones que provocan pues, un punto de atención empresarial, un centro de profesores y recursos, un ayuntamiento, una entidad sin ánimo de lucro, una universidad popular, empresas propias. Pues cuando mandan ese correo a proyectos transversales y nos explican lo que está suponiendo la guía, o cuando leemos las inscripciones en lo que le ha transformado
el asistir a algún congreso o el vivenciar la sociedad del aprendizaje justifica sobradamente el tiempo que estamos invirtiendo y sacándolo de donde casi no lo tenemos para seguir alimentando esta propuesta. Por lo tanto, yo insisto en que aquella persona que esté interesada, hay múltiples maneras de acceder a sumar o a proponer. Lo único que ocurre es que, como siempre decimos, ideas buenas tenemos muchísimas. Aquí en Extremadura el concepto doblado todo el mundo lo conoce, pues el doblado está lleno de ideas buenas. Por lo tanto, la idea buena, si puede venir en cómo ejecutarla, cuándo ejecutarla, cómo financiarla y cómo implementarla, pues estupendo, porque claro, la carta a los Reyes Magos pues, es sencillo hacerlo, ¿no? Porque todo es mejorable, todo es mejorable. Hay gente que nos dice, hombre, pues si esto tiene éxito, meter 3.000 personas, ¿por qué 1.500? Claro, pues sí, pero todos sabemos que no es lo mismo 3.000 que 1.500, ¿no? Entonces, en ese sentido urbano, invitamos a que cualquier persona que esté interesada en ofrecer, en hacer suya, en contextualizar, en aterrizar la sociedad del aprendizaje, en sumar, pues que contacte con la web, que contacte con el foro, que contacte a través de los múltiples medios que existen. Como bien decíamos, nosotros, por ejemplo, la conexión con la asociación ha sido sencillo y así lo hacemos siempre, ¿no? Es decir, hay un win-to-win y ahí enseguida todo fluye, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta. Veo que se nos acaba también el tiempo y antes de acabar, a mí me gustaría que, Miguel, hemos puesto ahí una bolsita pequeñita a nuestros participantes de color negro. Qué bien. Si podéis, la abrís. Y es un pequeño regalo que os queremos hacer por vuestro tiempo aquí, vuestro desplazamiento a Mérida, para que Miguel y yo no estuviésemos con mucha frialdad, no estuviésemos como dirigiéndonos solamente a unas cámaras que sabemos que hay detrás cientos de personas que lo están viendo. Es un reloj de arena, es un reloj de arena. Es el tiempo, el tiempo. La bolsa dice tiempo verdadero. Y hay un mensaje muy claro, ¿no? En esta sociedad hay una cosa que no se puede comprar, que es el tiempo, y que el tiempo es muy valioso. Y que vivir es un asunto urgente y que todos y cada uno de los que estamos implicados en la sociedad del aprendizaje compramos tiempo, compramos tiempo. No somos capaces de todo lo que nos queremos hacer, de todo lo que nos apasiona, de todo lo que queremos sumar, encontrar tiempo para poderlo desplegar. Por eso, como sabíamos que vuestro tiempo es muy importante y habéis estado aquí 2 horas con nosotros y que ahora tenéis un tiempo de desplazamiento a vuestras localidades y que ese tiempo por estar con nosotros habéis restado a otras cosas que probablemente sean más o igual de importantes que esta, pues ahí tenéis un anclaje de lo que va a hablar Ángel Losada en oratoria, de lo que hablará Maite Catalán, de lo que hablará María Solano, Jordi Martín, Esther Giraldo, Raúl de Tena, Jesús, Miguel en el día de hoy. Y bueno, pues en ese sentido agradeceros enormemente el que hayáis podido venir y sobre todo el que de alguna manera forméis ya parte del cambio. Muchísimas gracias. Muchas gracias.